Quiero hablarles hoy en día sobre esto, el inminente estallido social que se avecina. Les voy a leer este artículo y lo voy a comentar, que lo escribí hoy en la página de ruedalo.org. Dice así: el inminente estallido social que se avecina. Tal y como hiciera entre finales del 2001 y principios de 2002, cuando generó una crisis de manera artificial en la industria petrolera venezolana, al cambiar a propósito y 4 veces la junta directiva de PDVSA para desafiar con ello el espíritu corporativo y meritocrático de esa empresa y buscar así la reacción de los empleados y gerentes, como sucedió, para así tener de esta manera el justificativo, entre comillas, para aniquilarlos laboralmente. En estos momentos de la historia contemporánea venezolana, el teniente coronel retirado está generando una nueva crisis a nivel macro que desafía la dignidad de los venezolanos y que está buscando la reacción de la población manifestada en un estallido social, tal y como sucedió el 27 y 28 de febrero de 1989, a objeto de crear un estado de excepción para exterminar con sus propios grupos violentos paramilitares y milicia popular bolivariana a gran parte de la oposición. Hay que conocer la mente de este enfermo mental que se llama Hugo Chávez. Él tiene en su esquema mental crear una crisis. ¿Por qué? Porque para él existe un bloque histórico que debe destruir para crear otro bloque histórico. Y eso es lo que él mismo lo ha dicho, él mismo ha llamado la crisis, que es, él lo copia de un pensador italiano que se llama Gramsci. Él básicamente dice que aquello que no muere se niega a morir, aquello que tiene que morir se niega a morir, y lo que no nace o lo que tiene que nacer no termina de nacer. Y entonces ese es el objeto de la crisis, crear esa crisis. Él la generó el 11 de abril del 2002, como ya mencionamos, con estas medidas que tomó en PDVSA, que trajeron un efecto dominó, y ya sabemos todo lo que ha sucedido. Y ahora lo está haciendo a nivel macro, está creando problemas sin necesidad, porque nosotros en Venezuela tenemos todos los recursos del mundo para poder tener a todos los venezolanos viviendo de una manera digna y decente. Pero no hay contratación colectiva, hay expropiaciones arbitrarias. Los petroleros, por ejemplo, del estado Zulia han sido totalmente acabados. Y así, pare usted de contar la parte de los educadores, los médicos, transportistas, etcétera, 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 los hospitales, todo está siendo a propósito maltratado, y él busca con ello crear un estallido social para que sus grupos paramilitares puedan arremeter contra la población. Entonces voy a seguir leyendo, porque la idea es cómo evitar que él se salga con la suya. Entonces sigo leyendo para que tengamos algunas luces al respecto. Es por ello que recientemente el innombrable públicamente le ha dicho a la punta de lanza de los grupos asesinos del chavismo, el Frente Francisco de Miranda, con unos 30.000 hombres entrenados en Cuba, que la historia los absolverá. ¿Los absolverá de qué? De la operación de exterminio que pretende llevar a cabo una vez iniciado el estallido social que prepara. Entonces aquí viene la pregunta: ¿cómo contrarrestar las pretensiones asesinas y genocidas del terrorista de Miraflores? No cayendo en la trampa y tomando la ofensiva en vez de reaccionar ante la crisis artificial que él está creando. ¿Y cómo tomar la ofensiva? Organizando a la sociedad para protestar de manera no violenta, lo cual implica no reaccionar ante las provocaciones del maligno tirano, sino tomar la ofensiva de manera no violenta, con protestas controladas al unísono en múltiples focos y de duración indefinida, a objeto de desgastar al régimen y provocar su implosión. Es decir, básicamente lo que se está diciendo acá es que no caigamos en las provocaciones, no reaccionemos. ¿Por qué? Porque hay un principio que se llama acción y reacción. El que reacciona se pone a la defensiva, pero el que toma la acción
toma la ofensiva. Y en una guerra, ya sea violenta o no violenta, el que toma la ofensiva tiene la ventaja. Entonces aquí seguimos describiendo la idea. ¿Y cómo tomar la ofensiva de manera no violenta? Por medio de los grupos ya organizados de resistencia y desobediencia, ya coordinados a nivel nacional, que son la punta de lanza de la resistencia, quienes iniciarán la ofensiva no violenta de desafío antes de que el pueblo estalle, y luego de esto que la población realice protestas de no confrontación al régimen dentro de su área de residencia, es decir, las guarimbas, para salir a llamar la atención del régimen y replegarse a sus guaridas o sus casas, cuando las fuerzas de seguridad del Estado o los grupos armados del chavismo se presenten. Es una operación de desgaste al régimen, de desafío y de ofensiva no violenta realizada de manera consciente por la población civil y no de manera irracional mediante un estallido como desea el innombrable. Todo esto esta forma ofensiva busca desgastar y hacerle perder la paciencia al régimen asesino, ávido de violencia y sangre, lo cual a su vez provocará una mayor represión del régimen, que estará entonces acompañada de la acción de nuestros aliados dentro de la Fuerza Armada Nacional, quienes han esperado estoicamente este momento para acompañar a su pueblo y lograr la implosión del régimen. Es decir, cómo tomar la ofensiva no violenta. Primero hay una serie de grupos organizados, coordinados, que son los que van a iniciar la ofensiva, no como reacción a algo que haga este batracio con uniforme, no, sino algo ofensivo, proactivo, realizado por la resistencia, de una manera no esperada. ¿Qué va a suceder? Esto va a dar la señal para que cada uno de ustedes en sus casas pueda realizar las guarimbas. ¿Y qué es las guarimbas? Es una protesta no violenta donde tú la realizas al frente de tu casa para llamar la atención de las fuerzas de seguridad del Estado y para tú replegarte a tu casa una vez se presenten. Aquí no estamos hablando de ninguna confrontación, estamos hablando de desafiar y resistir. ¿Qué pasa? Una vez que se vayan estas fuerzas de seguridad, está llamado el pueblo a volver a salir a protestar y volver a entrar una vez que vuelvan. ¿Qué es lo que pasa? Si esto se hace en múltiples focos al mismo tiempo, el gobierno no va a dar abasto para mandar a toda la gente de las fuerzas de seguridad del Estado a apagar cada una de las protestas que se realicen en todo el país. Y esta acción de desafío y resistencia de parte de la población civil hará que el régimen aumente la represión, porque una acción trae una reacción. La reacción del régimen va a ser mayor, la resistencia va a ser mayor, la acción del régimen podrá inclusive lanzar una especie de estado de excepción, no lo sabemos, pero sí se busca entonces que tire el ejército a la calle. En ese momento es cuando los aliados de la resistencia que están en las Fuerzas Armadas podrán manifestarse a favor del pueblo venezolano. Ellos no lo van a hacer antes porque no lo pueden hacer por estrategia, por cuestiones estratégicas militares que ya han explicado, porque sería un suicidio. Ese sería el momento, de modo tal que nos toca a nosotros iniciar todo esto y para que entonces puedan salir las Fuerzas Armadas aliadas a nosotros para lograr que la implosión del régimen. En la guerra, sea esta violenta o no violenta, la ventaja la lleva aquel que inicia la ofensiva. Es por ello que los grupos organizados de la resistencia venezolana, a sabiendas de estos principios, junto con la población que se haya organizado en sus cuadras y edificios para la guarimba, son los únicos que pueden revertir este plan macabro de exterminio del chavismo. Es decir, tenemos que tomar la delantera, no reaccionar ante lo que haga el régimen. Eso es lo que ha querido hacer el régimen, provocar todas estas cosas que sucedieron en la marcha del 1 de mayo, en la marcha del 20 de mayo de los estudiantes. Todos estos ataques a los medios son provocaciones que hace el gobierno
para sensibilizar a la gente, para que proteste, para que salgan, para que se vuelvan irracionales. De modo tal que tenemos que tener nuestra cabeza bien puesta en estos momentos, no dejarnos llevar por las emociones. Tenemos que llevarnos por esta guía, no porque yo la haya inventado, porque no es de mi invención, sino que ya es un método no violento más que probado en diversos países del mundo con bastante éxito. Muchos criticarán lo que estamos diciendo en este momento, con el argumento aquel de que no se le puede decir al enemigo lo que piensas hacer. Lo que pasa es que ese argumento, si se da, le hace el juego al régimen, ya que en la lucha no violenta, escúchese bien, no hay nada que ocultar. Y es que si no se escribe, ¿cómo se enteraría la población acerca del camino a seguir ante el régimen que tenemos? Por eso que estamos haciendo todo esto, para que ustedes se enteren de cómo es el asunto, para que ustedes acompañen a las acciones basadas en el 333 y el 350, como digo ahora. Pensar a estas alturas en salidas electorales es un suicidio y una gran irresponsabilidad. La organización de la sociedad civil, amparada en los artículos 333 y 350 de la Constitución Nacional, es la salida para tomar la ofensiva y lograr la victoria, porque ésta la tiene asegurada aquel que tenga mayor capacidad de desafiar y resistir, y no como nos quieren hacer creer que la victoria la tendrá aquel que tenga mayor capacidad de ejercer la violencia. De modo tal, amigas y amigos de toda Venezuela, esto es lo que hay que hacer: tomar la ofensiva, esperar el momento en que la punta de lanza de la resistencia inicie la ofensiva a nivel nacional. Nosotros la estaremos anunciando, ya que tenemos contacto directo con la Coordinación Nacional para informar al respecto, y pedimos que entonces la ciudadanía colabore con la resistencia y se una a las protestas de manera conocida como la guarimba, que es una forma muy importante y muy inteligente de realizar protestas sin confrontación. Esto es una estrategia de desgaste que puede ser realizada por cualquier persona que busca crear la implosión. El objetivo final de esto es que se caiga este régimen tiránico y asesino y que se forme una junta cívico-militar que ya está estructurada con el propósito de depurar lo más rápido posible el sistema electoral venezolano y poder convocar a unas elecciones limpias y transparentes. No te dejes engañar por la propaganda mediática del tirano que te hace creer que él tiene mayoría. Él no tiene ninguna mayoría. Se puede probar en las universidades. Las votaciones de los estudiantes no son chavistas. Los grupos estos minúsculos como el M28 de la Universidad Central de Venezuela, que son minoría, es un claro ejemplo de lo que es el chavismo en Venezuela. No tienen mayoría, simplemente han secuestrado un país, han manipulado la información y el sistema electoral. No tengas miedo, Venezuela, que sí se puede salir de este tirano con uniforme animal llamado Hugo Rafael Chávez Frías.